Bien, hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. ¿Cuántos estamos contentos por estar en este lugar? Dios nos ha dado, ¿verdad?, el privilegio una mañana más de estar en su casa, ¿verdad?, de estar vivos, de poder respirar, de poder caminar. ¿Cómo no darle, verdad, la gloria y la honra a nuestro Dios? Así, hermanos, para comenzar este tiempo, vamos a comenzar con el primer canto, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Sabemos de que es la historia del pasado, es por la cual nosotros, ¿verdad?, tenemos salvación por esa sangre, esa preciosa sangre de Cristo Jesús. Así, hermanos, vamos a cantar el siguiente, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al
escuchar el canto de las aves, el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Sabemos de que nuestro Dios es grande, ¿verdad? Dice que Él creó los cielos, creó la luna, las estrellas y nos creó a nosotros, ¿verdad? Y fue tan grande su amor que Él dio su vida por nosotros, ¿verdad? Por causa de nuestro pecado no había cómo pagarlo, ¿verdad? Por nuestros medios, por nuestras fuerzas no podíamos, solamente por ese sacrificio perfecto que fue el de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, vamos a entonar un canto más. Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi
anunciar el mensaje de la cruz. Hasta que llega nuestro tiempo, hermanos, que el Señor les bendiga y estemos atentos, ¿verdad?, a lo que viene. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición estar una vez más acá en la casa del Señor, que Dios nos permite esta hermosa mañana. El que veníamos para camino a la iglesia, mirábamos los árboles, cómo botar las hojas, y vemos el poder de Dios ahí. El Señor ordena a los árboles que puedan obedecer a Él para esta estación de otoño. Las hojas caen, luego les vuelve a ordenar para primavera que vuelvan nuevamente a salir aquellas hojas, y es el poder de Dios. Cada hoja no cae una hoja, no cae un pajarito, dice, si no es por medio de la voluntad del Señor. Ese es nuestro Dios, al Dios que hemos venido a alabar esta mañana. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, para continuar nuestro estudio. Vamos a ir primero al 5, los últimos 2 versículos que leímos la semana pasada, el domingo pasado, y luego vamos a entrar al 6. Solamente quiero que podamos ver el versículo 20 del capítulo 5, versículo 21, y luego entraremos al capítulo 6, que nos corresponde esta mañana seguir estudiando la carta a los romanos. ¿Lo tienen? Vamos a orar. Padre, buen Dios, soberano y eterno, gracias, Señor, por esta hermosa mañana, Señor, que nos ha regalado. Gracias, oh Señor, por permitirnos despertar, permitirnos levantarnos, Señor, y permitir sentir en nuestro corazón la necesidad de poder venir a su casa y poder cantar, Señor, esas hermosas alabanzas que hemos cantado. Gracias por la vida de los hermanos, Señor, que dirigen la alabanza. Gracias por los hermanos, mi hermana, que tocan los instrumentos, Señor. Gracias, Padre, porque su palabra nos enseña que en medio de la alabanza ahí está usted. Su palabra nos enseña que fuimos creados para alabanza suya. Y esta mañana nos ha permitido poder, Señor, alabarle por medio de esas hermosas alabanzas. Gracias por hacernos entender por medio de la alabanza que nos llama por nuestro nombre. Cada día, Señor, llama al pecador por su nombre, y algo que estamos en nuestros caminos, Señor, también nos conoce cada uno, Señor. Esta mañana yo le ruego, le suplico en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, que pueda bendecirnos, Señor, por medio de su palabra. Que podamos esta mañana poder entender, Señor, cuánto ha hecho usted por nosotros por medio de Cristo. Que podamos darnos cuenta, Señor, la posición que nosotros tenemos ahora y que debemos nosotros reflejar por medio de la práctica de nuestra vida cristiana. Ayúdanos a entender, Señor, que ya no somos culpables como lo éramos antes, aquellos que estamos en Cristo. Y ayuda a entender a aquellos que todavía están sin Cristo esta mañana, que tienen una necesidad urgente, y es la necesidad de correr a Cristo para que sus pecados sean perdonados. Glorifíquese, Señor, por medio de su palabra. Que el Espíritu Santo haga una obra en esta mañana en cada corazón. Todos los que estamos en esta mañana, desde el más pequeño hasta el más grande, estamos necesitados de usted. Glorifíquese, Señor, se lo ruego, por medio de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 20-21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. El hermano les dio la bienvenida, ¿verdad? Sean bienvenidos a la Iglesia Cristiana Solo por Gracia. Es un privilegio tenerlos acá, es una alegría, y esperamos que puedan ser bendecidos, como todos somos bendecidos en la casa del Señor. Hemos estado avanzando en la carta a los romanos. Y el domingo pasado llegamos a estos 2 textos. Como hemos visto en los primeros capítulos, el apóstol Pablo habla de la depravación total del hombre. Mirábamos cómo Pablo comenzaba diciendo acerca de por qué necesitaba la humanidad el poder del Evangelio. ¿Por qué lo necesitaba? Y es la necesidad que encontramos en el capítulo 1, que el hombre se ha depravado y se ha rebelado en contra de Dios. El hombre no es un animal como enseña la ciencia. Como hemos estado aprendiendo los días sábados en el estudio de la enseñanza acerca del hombre, el hombre no es un animal. El hombre fue creado perfecto. Dios lo creó perfecto.
Y el hombre no venimos de un animal, no somos un animal como algunos quieren hacer ver al hombre, para que el hombre no sea responsable de sus actos, que por causa del pecado reacciona como un animal, definitivamente reacciona peor que un animal. Peor que un animal. Entonces, pero el hombre fue creado perfecto, pero el día que el hombre falló, que pecó en aquel día, desobedeció el mandato de Dios, entonces ha venido una decadencia que ha llegado hasta el punto en el que nos encontramos en este momento, y el apóstol Pablo lo describió en el capítulo 1 como el hombre se rebeló tanto contra su creador que prefirió darle honra al reptil y en vez de adorar a aquel que lo creó a él. Y llegó el momento de decir, todos se hicieron inútiles, todos se corrompieron. Dios quiso ver, dice el Salmo 14, a ver si había uno bueno, y no encontró ninguno que buscara a Dios, todos se rebelaron. Isaías capítulo 1 dice que el hombre está enfermo desde la coronilla, desde la cabeza hasta los pies, tiene una pudrición, una llaga, y es la llaga del pecado. Y el mismo libro de Isaías dice que si el etíope puede cambiar su color y el leopardo puede dejar las manchas de su piel, entonces el hombre puede cambiar. Definitivamente está enseñando que el hombre por sí mismo no puede cambiar. Y entonces por eso el hombre necesita lo que dice el capítulo 1, versículos 16 y 17 de Romanos, necesita el poderoso evangelio para transformarlo. El poderoso evangelio que es para salvación. ¿Salvación de qué? Esto corre a nuestra mente y dice, salva al hombre del infierno. Es una parte de la salvación. Pero la salvación no solamente la salvación del infierno, sino que nos salva de la vida que nosotros nos encontramos cuando estamos sin Cristo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y entonces estamos viviendo una vida en contra de Dios. Nos atrae el mal, nos gusta el mal, deseamos el mal, compramos el mal, buscamos el mal, corremos hacia el mal. Y si el Señor nos detiene, el mal es algo que está en nuestras vidas, porque el apóstol Pablo lo dice, ahí está en mí el mal. Está en mí, el mal está en nosotros. Y entonces el apóstol Pablo ha ido avanzando y les da la buena noticia a los romanos. ¿Cuál es la buena noticia a la iglesia que estaba en Roma y a toda la iglesia en todo el mundo? ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que Dios tenía un plan. Y el plan de Dios era que el hombre dio la ley, Dios dio la ley a Moisés, y el propósito, como hemos aprendido, el propósito de la ley no era salvar al hombre. La ley judía, la ley del pueblo de Israel que tiene el pueblo de Israel no fue dada para salvar al hombre, porque fue dada, pero el hombre era incapaz de cumplirla, y es incapaz de cumplirla hasta el día de hoy. Nosotros este día vamos a quebrar uno de los 10 mandamientos, o más de uno de los 10 mandamientos, y el libro de Gálatas dice que el que quiebra uno ya quebró toda la ley. Y entonces los judíos se les dio la ley con un propósito, no para salvarlos, sino para poderlos ver cómo eran ellos de culpables. Y entonces la ley se introdujo, dice el apóstol Pablo, ¿para qué? Para que el pecado abundase. Cuando los judíos comenzaron a ver, el pueblo de Israel comenzó a ver la ley, se dio cuenta qué culpables eran. Ellos antes no entendían lo que significaba, sabían que era malo el adulterar, mirar con codicia a una mujer ajena, y en sus propias conciencias tenía que decirles algo a ellos, pero luego Dios le da a Moisés y le dice, no cometerás adulterio. Ya tenían una ley, y si esa ley la violaban, ya se convertían en transgresores de la ley. Y entonces luego dice, ellos sabían que robar era malo, pero luego la ley dice, no robarás, no hurtarás, no tomarás la prenda de tu prójimo. Ellos sabían que era mala, y entonces todos ellos no podían cumplirla. Pero la ley, dice el apóstol Pablo, se introdujo para que el pecado abundase. Cuando ellos vieron la ley mosaica, que nosotros pensamos que solamente son 10 mandamientos, pero de esos 10 mandamientos vienen otros 3,000 mandamientos más aproximadamente, que vienen de ahí, de cada mandamiento aparecen 3,000 más. Ellos se dieron cuenta qué pecaminosos eran. Era imposible agradar a Dios, es imposible, decían ellos, poder agradar a Dios con tanta restricción que nos ha puesto. Esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y entonces viene años después, el apóstol Pedro dice, ¿quién podrá ser salvo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿De qué manera se hizo posible? Solamente por medio del mediador y por medio de una persona, por medio de la persona de Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo les da la buena noticia y les dice, todos están perdidos, se hicieron inútiles, se corrompieron, son inservibles, no pueden agradar a Dios. Dios cuando los ve a nosotros, dice Pablo, es como ver un sepulcro abierto, hay mal olor, no hay nada bueno, hay huesos, hay pudrición. Eso es lo que Pablo está diciendo a los judíos, a los hermanos que estaban en Roma. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Dios de esa manera? Solamente de una forma, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y por medio de la fe recibimos la gracia. Y esa gracia es el regalo que Dios da para poder salvar a aquel hombre que es incapaz, como decía el hermano en el momento de la alabanza, éramos incapaces de pagar el precio.
éramos incapaces. Los judíos quisieron acercarse a Dios por medio de las obras y hacer esto y hacer lo demás, y creían que agradaban a Dios, pero no lo agradaban. El Señor en el capítulo 10 de Hebreos dice: estás cansado ya de las ofrendas, estás cansado de la grasa, estás cansado de esos corderos gordos, estás cansado de todo lo que te ofrecen. Me preparaste cuerpo, y es lo que según el mundo celebra el otro mes, que no lo celebran para nada con respecto a la Navidad. Pero cuando dice me preparaste cuerpo, y entrando en el mundo, dice, vino, y con ese cuerpo vino a morir hace más de 2000 años en aquella cruz, llevando el precio del pecado, y todo aquel que cree en esa gran verdad, entonces es justificado por la fe, por medio de la gracia, y ya no tiene que hacer nada de obras. Ya no tengo que hacer nada para poder agradar a Dios con respecto antes de ser salvo. Cuando ya sos salvo, y lo vamos a ver, sí, las obras cuentan, pero antes de ser salvo, la persona puede ser una buena persona moralmente hablando, como puede ser un buen padre, una buena esposa, una buena madre, una buena empleada, pero eso no lo lleva al cielo. Les he puesto el ejemplo algunas veces del joven, cuando, por ejemplo, un joven va caminando y está una anciana ahí en el centro del supermercado, en el parqueo, una anciana de muy avanzada edad, está con 2 paquetes de agua muy pesados. Aquel joven fuerte de 18 años va con su teléfono caminando por el parqueo de la tienda, y en ese momento estamos nosotros sentados ahí y vemos a aquel joven, aquella anciana está queriendo subir al baúl el agua, y aquel joven su teléfono lo deja y lo pone en la bolsa, y en ese momento toma el agua, la pone en el baúl, y nosotros decimos, qué joven, qué amable, qué muchacho. Algunas madres hasta pueden decir, yo quisiera un hijo como ese. Y la gente, qué joven, miren, y le cierra todavía el baúl. La anciana le toca al hombre, le toca al hombre a la anciana, y dice la gente, estamos admirados con ese joven. Aquel joven después saca su teléfono y continúa viendo lo que iba viendo. Iba viendo pornografía. Iba viendo pornografía antes de ayudar, iba viendo pornografía después de ver. A nuestros ojos humanos, el hombre bueno, a los ojos de Dios es un perverso depravado. Y entonces esa obra que hizo él de poder ayudar a aquella anciana con el agua delante del Señor no tiene ni un valor, ni un cero a la izquierda, es un cero a la izquierda, no tiene ningún valor. A Dios no lo impresionó, a Dios no lo convenció, y Dios no va a decir, este jovencito es un lujurioso y es un adicto a la pornografía, pero le ayudó a la anciana, le voy a dar una oportunidad que entre al cielo. Si le ayuda a 5 ancianas más, va a poder entrar al cielo. Dios no obra de esa manera. Solamente hay una forma de poder agradar a Dios, y es por medio de Cristo Jesús, poniendo nuestra mirada en Él y creyendo en Él y depositando nuestra confianza en Él y diciendo, he intentado agradar a Dios con esto, y siempre llego al mismo punto, sigo siendo el mismo pecador. Pero cuando llega Cristo, dice el apóstol Pablo, solamente por medio de la fe. Yo veo por medio de la fe, porque no lo hemos visto, pero por medio de la fe creemos que aquel hombre perfecto nació de una virgen, vivió 33 años perfectamente, sin hacer mal, hizo milagros, sufrió, murió, terminó su vida ahí colgado en una cruz. Al tercer día resucitó y luego fue ascendido. El que cree eso y lo cree de todo corazón y cree las promesas que Él dio en los 4 evangelios con respecto a que el que creyera en Él tendría vida eterna, el que creyera en Él, el que muriera resucitaría, el que creyera en Él tendría ríos de agua viva corriendo dentro de Él, el que creyera en Él se le quitaría la carga del pecado, el que creyera en Él sería verdaderamente libre, el que creería en Él recibiría el pan de vida, el que creería en Él vería la luz de vida, el que creería en Él entraría por la puerta, el que creería en Él hallaría el camino hacia el Padre, el que creería en Él gozaría con Él en el día del reino. El que cree esto, el que cree en todas esas promesas, y el que cree aquel que dijo, no le teman a aquel que puede matar el cuerpo, sino que teman a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno, el que cree todas esas cosas viene a experimentar la salvación sin necesidad de cumplir lo que exige los rituales. Y entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos, ahora tenemos que paz con Dios. El que está en Cristo, todo cristiano, por nuevo que sea, ayer pudo haber sido una prostituta de lo peor, la más despreciada, la más señalada, una prostituta que nadie la quería, todos la menospreciaban. Puede ser, pero si en este momento, el día de ayer, escuchó el evangelio de verdad y creyó y su corazón se derritió del dolor por el pecado, ese corazón no fue remendado, ese corazón no fue arreglado, ese corazón fue quitado y se le dio un corazón nuevo. Se le quitó el corazón de piedra y se le dio un corazón de carne. Ayer pudo haber hecho, pero hoy, este día, anoche mismo, esa prostituta en cualquier país que esté, hoy tiene paz con Dios.
Esta mañana se levantó con una nueva relación. Una relación nueva no solamente con Dios, sino una nueva relación con el pecado. Porque eso es lo que nosotros olvidamos. Si nosotros tenemos una relación con Dios, entonces debemos de comenzar a tener una nueva relación con el pecado. Y es de que ahora somos amigos de Dios. Y la relación nueva con el pecado es que somos enemigos de Dios. Del pecado, perdón. Si somos amigos de Dios, comenzamos una nueva relación con el pecado. Y es de que nos aparta de lo que es lo que antes queríamos. Y entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos, ahora tienen paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora tienen paz con Dios. Lo mismo sucede con cualquier persona que tenga cualquier adicción, borrachera, drogadicción, mentira, que tenga vicios ocultos, como el hermano enseñaba anoche en el estudio que teníamos anoche. En lo más profundo de nuestro ser hay cosas que no conoce nadie, pero las conoce Dios en su omnisciencia. Si ha venido a Cristo, tiene paz para con Dios. El perdón ha venido y entonces esta persona es libre. Ya no tiene nada que hacer. Cuando usted vaya y escuche un predicador, que un predicador le dice, usted tiene que hacer esto para ser libre, él está equivocado. Usted tiene que hacer esto para ser libre, él está equivocado. Cristo lo hizo todo. Cuando nosotros llegamos fue demasiado tarde. Alguien había llegado primero que nosotros y ese alguien es Cristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo, en lo que sigue hay un problema y hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Un peligro que se experimentaba en ese tiempo y se está experimentando en este momento. ¿Cuál es el peligro? Una falsa enseñanza que algunos han escuchado, salvo siempre salvo. Es una falsa enseñanza, una falsa enseñanza que se ha convertido en una herejía, que las personas dicen, yo ya soy salvo, y como soy salvo, ya no hay nada que me pueda quitar esa salvación. La Biblia no enseña eso, sí. Pero las personas lo han tomado de una forma equivocada. Y entonces dicen ellos, yo puedo vivir como viva porque yo soy salvo. Y entonces cuando yo peco, la gracia más abunda, más abunda. Y entonces el apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo quiere aclarar en ese tiempo a los romanos y nos quiere aclarar a nosotros que eso es una mentira. Aquel que vive una vida de pecado, de una vida práctica del pecado y está en una iglesia, la respuesta es que esta persona nunca ha experimentado el nuevo nacimiento. Puede estar ahí, como lo dijo un pastor bautista, dice este pastor, una persona puede nacer ahí en la iglesia. Puede nacer en la iglesia, lo pueden presentar el pastor en la iglesia cuando ya tenga unos meses, puede ser bautizado en la iglesia cuando ya tenga la edad, se puede casar en la iglesia, lo pueden velar en la iglesia cuando muera y aún así, dice este pastor, puede despertar en el infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en 1 de Juan que el que practica el pecado, esa persona, aunque esté en una iglesia, como estaba escribiendo Juan, esa persona no es hija de Dios. Esa persona tiene un padre diferente y ese padre se llama Satanás. No es Dios. Y entonces debemos nosotros entender esto. La clave está en esa palabra, práctica. Si nosotros queremos aprender inglés a este país, ¿qué debemos de hacerlo? Practicarlo. Todos los días debemos de practicarlo. El que quiere aprender un deporte, ¿qué hace? Lo practica. El que hace el pecado de una forma práctica y que todos los días lo pone en práctica y todos los días, a pesar de andar una Biblia, a pesar de tener un privilegio, a pesar de hacer algunas cosas, actividades en la iglesia y aún tomar la Santa Cena y se ha bautizado, es una persona que si está practicando el pecado y no le duele para arrepentimiento para con el Señor, significa que hay mucha duda que haya habido una verdadera conversión. Y entonces el apóstol Pablo, si el apóstol Pablo termina estos versículos diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, la persona dice, bueno, hay que pecar, ¿sí? Podemos pecar. Yo puedo seguir pecando porque voy a sobreabundar la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tenemos licencia para pecar. Si el capítulo 6, versículo 1 al 14 y luego el 15 no estuviera en la Biblia, Romanos, sería una licencia para nosotros para vivir como todo el mundo vive. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo, el versículo 1? Y es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el apóstol Pablo está enseñando les estoy enseñando yo que debemos practicar el pecado para recibir más gracia y ver el amor de Dios y su gracia. Él dice, no quizás, no tal vez, no, en ninguna manera.
Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Aquellos que estamos en Cristo, y esto es lo que debemos de entender del Evangelio. Esto es lo que debemos de entender del Evangelio. Y se lo explicaba un joven esta semana, con respecto al Evangelio. El Evangelio no es lo que ahora vemos muchas veces, no es lo que nosotros estamos viendo muchas veces. El Evangelio, como lo hemos visto en estos estudios de Romanos, es poder de Dios, es un poder sobrenatural. Estamos en un Evangelio en este momento donde es instantáneo. Las personas piensan de que el Señor lo ha enseñado y dice, esto no es de carne ni de sangre, dice el capítulo 1 de Juan. O sea, yo soy cristiano, pero por eso mis hijos, mis 4 hijos que están acá, el pequeño y todos los que están, ellos no son cristianos por el hecho que yo soy cristiano. Yo no les he transmitido la cristianidad. Yo no les he transmitido la salvación por medio de mi ADN. Lo que les transmití sí fue el pecado. Cuando los engendré, les pasé lo que Adán les pasó a mis antepasados, y eso ahora ellos necesitan tener una experiencia personal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las personas viven siempre una vida pecaminosa aún en la iglesia cuando tienen muchos años de estar en la iglesia? Por el hecho de que tienen un evangelio conforme a la mente de un hombre. El hombre les ha dicho, acepte a Cristo y es una nueva criatura. Y entonces es un evangelio instantáneo, así de rápido. Hace unos días ustedes conocieron a mi hermana tiene muchos años de estar en una iglesia bautista en El Salvador. Esa iglesia bautista tiene aproximadamente 90 años de estar ahí en pie ese templo, y han pasado muchas generaciones. Nosotros estuvimos ahí pequeños, ella está ahí, y ella ha llevado a su hijo desde que era un bebé, lo ha llevado a la iglesia y lo ha tenido. Ustedes conocieron a Gabriel, a Isaac. Este muchacho ha estado ahí y se bautizó en la iglesia, y ha estado caminando ahí con los jóvenes, y toda actividad que tienen los jóvenes, él va y se involucra mucho. Y este muchacho es asmático, él es asmático, y entonces tiene muchos problemas con el asma, tiene ataques de asma seguidos. Pero hace un año aproximadamente se le dio un problema, que es los músculos de la garganta, de resultado del asma, se le comenzaban a bloquear, y él necesitaba rápido respiración boca a boca. Y entonces estaban en aquel problema con un neumólogo tratándolo, y estaban tratándolo para poder tener ese tratamiento, y no podían hacer nada. Y un día bañándose, me recuerdo yo que hablé en ese momento. Él estaba bañándose en la ducha y le estaba cayendo el agua cuando le agarró, se estaba ahogando, y abrió la puerta y cayó acostado en el piso. Y mi mamá me recibe la llamada y me dice, llámame de otro momento porque le acaba de agarrar nuevamente el ataque de asma. Y fui a auxiliarlo, mi mamá, y lo llevaron, y gracias al Señor que el muchacho se ha puesto bien. Cuando ella vino esta vez acá, estábamos conversando en la cena y estábamos platicando con respecto a eso, a los jóvenes, y llegó el punto y me dice mi hermana, una común bautista tradicional, dice mi hermana, ese día fue horrible, dice, para mi mamá, ese día fue terrible, pero hay algo que me llenaba a mí de confianza, y es que este muchacho, pues al morir iba a ir al cielo. Y él le dice, no, estás equivocada, yo no iba al cielo, yo iba a ir al infierno. Y ella se enoja y le queda viendo y dice, lo estás diciendo para llevarme la contraria y hacerme quedar mal. No, estoy diciendo la verdad. Yo sabía que si yo moría en ese momento, le dijo él, el infierno me estaba esperando. No seas así. Me estás queriendo hacer quedar mal enfrente de mí, que era a mí. No, es verdad, mamá. Yo no iba a ir al cielo. Yo iba a despertar en el infierno. Ella quiere hacer ver al hijo cristiano cuando no es de esa manera. El evangelio es poder de Dios. Y cuando Dios salva a un hombre, este hombre es de tal forma, esta mujer es de tal forma que es como un muerto. Es un muerto, y casi un muerto. Un muerto está acá. Y el muerto, yo en mi trabajo, cuando estuve en mi trabajo en El Salvador, encontrábamos muertos a veces de 5 días, y estaban en una posición, ellos estaban así, y estaban arrodillados, habían quedado en una posición de diferentes nombres, fetal, cualquier nombre, y cuando llegaba el técnico y el médico forense decía, lo vamos a echar en la bolsa negra para poderlo meter, y el médico decía, metámoslo, pero es imposible porque la bolsa y los pies están muy doblados. No hay problema, decía el médico, quiebren la rodilla.
Se paraba el técnico en la rodilla, doblaba el pie y lo quebraba. Aquel cuerpo no sentía nada. ¿Por qué? Está muerto. ¿Sí? Está muerto. Lo estiraban, lo quebraban, le quebraban los brazos, lo ponían recto y era llevado a la morgue. Y en aquella morgue entraban con un bisturí, partían su estómago, lo abrían para hacer una autopsia. No sentía nada, está muerto. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Aquel que ha venido a Cristo, no quiero que malentiendan, dice el apóstol Pablo, que nos lleva a ser más pecaminosos. No. La intención del Evangelio es quitar el pecado por medio de la gracia, por medio de la fe. El pecado ha sido quitado del hombre y ahora el hombre cristiano y la mujer cristiana, conforme al pecado, es como un muerto para el pecado. Es como un muerto, está diciendo el apóstol Pablo, porque en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Si estamos muertos, entonces el muerto, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? El muerto no puede hacer nada. El muerto hay que vestirlo. El muerto hay que vestirlo cuando lo van a vestir para sepultarlo. El muerto hay que lavarlo, hay que bañarlo para poderlo limpiar cuando ha sido en un accidente o en algo que ha quedado ensangrentado. No puede hacer nada, hay que moverlo entre 4 personas para poderlo cambiar de lugar. Y entonces cuando nosotros venimos a Cristo, cuando el hombre viene a Cristo, y aquí está el poder del Evangelio, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, para que podamos entenderlo, cuando Él estaba en aquella cruz ahí de madera, en el Gólgota, no solamente estaba, Él ni siquiera estaba muriendo por Él, lo entendemos, ¿verdad? Él no estaba muriendo por Él. El apóstol Pedro dice, el justo muriendo por los injustos. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios puso aquel Cordero y para quitar el pecado, no era su propio pecado porque Él nunca tuvo pecado, fue perfecto 100%. Y cuando estábamos ahí nosotros no habíamos nacido ni estábamos por nacer, pero aquellos que iban a creer estaban en Cristo muriendo también al pecado. Él es nuestro sustituto ahí en la cruz, pero no solamente es mi sustituto, sino que también es mi representante. En la cruz, Cristo me representó a mí delante del Padre. Y es como que yo haya muerto en ese lugar, aunque yo no morí con la ira de Dios, pero Él como mi representante delante del Padre, digo, aquí estoy, muriendo por aquel que nacerá el 28 de junio de 1980. En 1980 nacerá un vil pecador que se rebelará en contra de ti en El Salvador. Nacerá a las 4 de la madrugada, se va a rebelar en contra de ti. Yo estoy muriendo por él. Y ahí están los nombres de cada uno de ustedes que están en Cristo. Ahí estaban. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Colosenses? Aquella acta que era contraria a nosotros, aquella acta, no habíamos nacido hace 2000 años, ni nuestros abuelos ni tatarabuelos, pero aquella acta, había un acta ya que era contraria a nosotros. ¿Y de qué está hablando? Algo jurídico. Cuando hay una detención, el policía detiene a alguien, el policía redacta un acta y dice, a las tantas horas en la ciudad tal, detuve al sujeto tal por el delito de robo. En el momento que lo detuvimos, le encontramos la pertenencia tal, la víctima era el nombre tal, y le encontramos tal, vestía de esta manera, por lo cual lo traspasamos a la detención tal, lo llevamos a la detención tal, y entonces se manda un oficio a la fiscalía, se manda un oficio al juzgado, y esa persona es un acta de detención. Esa acta que nos hacía culpables a nosotros, ahí estaba mi nombre ahí estaba, y decía Emmanuel Emilio Nolasco Sosa, ladrón, mentiroso, adicto a la pornografía, lujurioso, ambicioso, codicioso, envidioso, lleno de ira, de amargura, toda esa acta. ¿Qué merece este muchacho? Bueno, merece que sea condenado, tirado al infierno. Merece que sea, pero dice el Colosenses capítulo 2, esa acta fue clavada en la cruz del Calvario. Cuando Cristo tomó aquella acta en ese momento, entonces Dios el Padre puede hacer algo. ¿Qué es lo que hizo? Romperla. Él la rompe en ese momento, la rompe, y no solamente la rompe, sino que la tira. Y dice Hebreo que no solamente nos ha perdonado, sino que se ha olvidado de nuestros pecados. Eso es lo que el poder del Evangelio, y el poder del Evangelio funciona de esa manera. Y entonces dice, por ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ha sido transformado nuestro corazón, ha sido transformada nuestra mente.
Entonces usted me dice, alguien puede decir, o sea que los cristianos son perfectos. No, lo veremos que no somos perfectos. Vamos a darnos cuenta que pecamos, pero el pecado cuando está en un cristiano es muy diferente a cuando no éramos cristianos. Dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando dice el apóstol Pablo, el bautismo en la iglesia primitiva no es como el día de hoy, que hay que andar rogando a los hermanos para que se bauticen. No es como el día de hoy que hay que andarles rogando, que hay que decirles, hay que hacerles hasta un chocolate para que tomen la clase, y hay que prometerles un pan después de la clase, y hay que hacerles esto, mire que bautícese y que no sé qué. Y ellos bien importantes, como que son embajadores, ay que no tengo tiempo, no, todavía estoy preparado, que mire que está muy frío, que está muy caliente, que el agua, que yo quiero un río, que yo quiero el mar, que yo quiero piscina, yo quiero tina, todos piden gusto. En el tiempo antiguo no es como el tiempo de ahora. Por ejemplo, en China comunista, en Corea del Norte, en China, ¿cómo andan los hermanos que predican? ¿Saben cómo andan? Bueno, usted lo puede buscar en Google y va a darse cuenta de qué manera ellos operan. Atrás de un pickup anda una tina portátil. Y ustedes saben lo que está pasando en Corea del Norte. Allá se paga con la vida el que predica el evangelio. Usted sabe lo que pasa en China con los que predican el evangelio. Entonces llegan a una esquina dos predicadores, dos misioneros, y llegan ahí chinos y coreanos, hermanos coreanos, y les predican el evangelio. Aquellos hombres están arriesgando su vida que van a morir por predicar el evangelio, y aquellos otros están arriesgando su vida si creen el evangelio. Quiere decir que si aquel predica y aquel cree, no lo está haciendo por molestar como aquí. No está haciendo así como lo vemos en Centroamérica, Suramérica o aquí en Estados Unidos, que la persona dice sí porque estaba afligido, le quitaron el trabajo, va a la iglesia y dice yo quiero ser cristiano, y en el momento que está allí dice sí, yo llora y se quebranta. Este muchacho creyó de verdad. Cuando ya está trabajando y tiene el trabajo, se fue de la iglesia. Cuando aquel lo dejó la mujer y la mujer lo dejó, y viene, y desde que entra ya viene cantando, ni hemos empezado los cantos, y él viene bien gozoso, alabaré, porque la esposa lo dejó. Cuando la esposa vuelve con él, se fue otra vez. La parábola del buen sembrador. No es de esa forma. Esa gente cuando cree de verdad. ¿Qué sucede? Ellos destapan el carro que tienen. En ese momento le dicen, ¿creen en Jesucristo como Señor y Salvador? Te hemos predicado el Evangelio, ¿creen? ¿Estás dispuesto a seguirlo? ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Y el hombre dice, sí, yo creo, estoy dispuesto, yo siento en mi corazón, tienes que ser bautizado. Lo suben al carro, te bautizamos en el nombre en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Lo levantan y aquel carro sale huyendo. Un nuevo cristiano quedado ahí. Ahí quedó. Es la forma como están haciendo en China. Aquí no, aquí hay que esperar 5 meses, 6 meses, hay que esperar un montón de tiempo porque la persona no quiere bautizarse. Pero el bautismo nunca ha sido separado de la conversión. En el momento que uno se convierte, tiene que bautizarse. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo no salva, lo que salva es la fe en Cristo Jesús. Pero el bautismo es una muestra pública delante de los demás de lo que ha sucedido. Entonces el cristiano tenía que ser bautizado. Entonces el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que tenía esta práctica. La práctica que creían y se bautizaban. Creían y se bautizaban. Cuando aquellos soldados, aquellos publicanos llegaron al bautismo de Juan el Bautista, ¿qué les dijo él? Arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces en ese momento que hizo él, los bautizó. Los bautizó porque era de esa forma. Entonces el apóstol Pablo les escribe a ellos, nos escribe a nosotros si ya estamos bautizados. El bautismo no es simplemente un ritual X que la persona viene y ya se bautizó, y como algunos le dan un diploma y todo este tipo de cosas. No estoy en contra de los diplomas, pero en aquel tiempo, ¿qué diploma iban a andar dando? Y la gente pone el diploma ahí, y ahí la gente lo pasa limpiando con una plumita, y gran perverso pecador. No, el bautismo tiene una simbología verdadera. ¿Y qué es lo que simboliza? Simboliza lo que es la muerte y resurrección de un hombre. Cuando nosotros muramos en aquel día, no sé cuándo vamos a morir, tal vez algunos vamos a morir, podríamos morir esta noche. Disculpen por las malas noticias, pero ¿verdad? Podríamos morir esta noche, ¿sí? Podríamos morir mañana, podríamos morir el propio día de la Navidad, cuando todos estén partiendo el pavo, ¿verdad? También nosotros vamos a estar ahí a la parte del pavo. Pero podríamos morir en cualquier momento porque la muerte viene. Pero la muerte es un dormir solamente para el cristiano, es ganancia. Entonces, cuando nosotros muramos en aquel día, vamos a resucitar. La representación del bautismo es de la misma manera. El bautismo representa una sepultura. El viejo hombre ya se convirtió. Y entonces todos aquellos, dice el apóstol Pablo, que han muerto a los pecados, que están muertos ya para el mundo,
Veamos lo que significa según Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y luego les explico esto que tenemos acá. Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice, Gálatas capítulo 2, versículo 20, un texto muy conocido, dice del versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que les explicaba hace unos minutos. Cuando Cristo murió, nosotros ahí también, los creyentes, estábamos muriendo al pecado por medio de Cristo. Él era nuestro representante, nuestro sustituto. Y entonces al morir, nosotros cuando creemos, se lleva a cabo el perdón. Y entonces cuando nos van a bautizar, no es algo de que así, por eso tenemos que tener mucho cuidado con los jóvenes cuando se bautizan, porque algunos jóvenes quieren bautizar solamente porque quieren saber cómo es la Santa Cena, porque quieren darse cuenta qué sintieron los demás. Tenemos que tener mucho cuidado porque el bautismo en la vida del cristiano, cuando aquella persona y esto refuta lo que es el bautismo católico cuando al niño, porque está hablando de en ese momento lo que se toma al pecador, y entonces cuando el pastor, el anciano, el diácono, toma a aquel hombre, a aquella mujer y le toma los brazos y lo tira hacia atrás, aunque muchas veces, como le digo, los que están alrededor o él mismo que está bautizando no toma en serio las cosas, en los cielos se está observando, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están viendo esa obra, los ángeles están allí, y entonces es como que están sepultando a una persona. Cuando entra a la oscuridad del agua, en el agua, cuando sumerge a aquella persona es como meter un cadáver, sepultándolo ahí. Cuando sale del agua, entonces representa una nueva vida, aunque ya tiene una nueva vida por medio de la fe en Cristo Jesús, pero tiene que llevar a cabo esta ordenanza del bautismo. Y entonces dice el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con él por muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa? Cuando una persona ha sido nacida de nuevo y ha sido bautizada, ¿cómo debe de vivir esta persona? Aquí tenemos dos cosas en este texto. Lo primero es nuestra posición delante de Dios. El apóstol Pablo está describiendo nuestra posición delante de Dios. ¿Cuál es la posición que nosotros tenemos delante de Dios? ¿Cómo me ve Dios a mí y cómo lo ve Dios a usted? ¿De qué manera Dios lo mira como cristiano? Bueno, delante de Dios nosotros somos santos, ¿sí? Pero no solamente somos santos, sino que delante de Dios nosotros somos perfectos. Delante de Dios nosotros somos perfectos. ¿En qué manera? Porque lo que Él ve en nosotros no es nuestra vida, sino que nosotros, como dice otro texto, nuestra vida está escondida en alguien. ¿En quién está? En Cristo. Si un niño está escondido en este piano, ahí está escondido el niño. Entonces, ¿qué veo yo? Yo veo el piano, porque es más grande que el niño y lo está cubriendo. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros, si Dios me viera a mí cuando yo vengo a orar, lo que Dios haría es exterminarme. Me exterminaría. Nadie se puede acercar a Dios si no es por medio de Cristo. El hombre más santo que había, al hacer un estudio del libro de Isaías, el hombre más santo que había en ese tiempo era el profeta Isaías. No había un hombre mejor que él, hablando de la relación con Dios. Y cuando vea la gloria de Dios y mira la presencia y todo ahí, que dice Isaías, ay, soy un hombre muerto. Vi la gloria de Dios, y en ese momento el ángel toma con las tenazas el carbón encendido, lo lleva y se lo pone en los labios y se le dice: tu pecado ha sido quitado, no vas a morir. El hombre sabía que en el momento iba a morir. Cuando la mamá de Sansón mira el ángel de Jehová, que era Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, dice Manoa, dice el papá de Sansón, lo vamos a morir porque hemos visto al ángel de Jehová. Y le dice la mamá, muy sabia, la mujer le dice: si él hubiese querido matarnos, ya lo hubiera matado. No vamos a morir, él nos ha perdonado. Entonces, si yo me acerco no por medio de Cristo delante del Señor, no soy acepto. Y entonces, ¿qué significa? Los cristianos, cuando un cristiano, dice el apóstol Pablo a los Corintios, que nosotros somos olor de vida. ¿Qué significa esto? Lo que significa que delante del Señor, delante de Dios, del Dios Santo,
Cuando Él hace esto, para que podamos entenderlo, ¿qué sucedía cuando Moisés le decía a Aarón, Aarón, corre y ofrece la ofrenda porque la matanza está? Dios decía, voy a matar a este pueblo por malvado, por rebelde. Y entonces la matanza comenzaba y Moisés le decía, corre Aarón y ofrece la ofrenda para que se detenga la matanza. Dice que Aarón corría aún encima de los cuerpos y llegaba al tabernáculo, agarraba rápido la ofrenda, quemaba la ofrenda y aquel humo subía. Y Dios decía, ahí está la ofrenda que yo esperaba. Dios se detenía. No seguía la matanza. Entonces cuando nos ve a nosotros, dice que nosotros somos olor fragante, olor de vida. Porque lo que huele en mí, Dios, no es lo mío, sino que es lo de Cristo. Entonces Dios me mira a mí como ver a su Hijo. Y entonces eso hace que Él me acepte. Y por eso dice que somos aceptos en Él, amado. Porque a quien ama perfectamente, Dios nos ama a nosotros como hijos de Él. Pero a quien ama de verdad es aquel que dijo más de 3 veces en los evangelios, este es mi hijo de mi complacencia. A quien ama de verdad y siempre amará por toda la eternidad, es a su Hijo Jesucristo. Y entonces Él nos mira a nosotros, y Él nos mira como perfectos, nos mira como santos. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a una iglesia bien rebelde como Corinto, Él les dice, los santos que están en Corinto. Porque el apóstol Pablo les está escribiendo cómo Dios los ve, no como Él los ve, sino como Dios los mira, porque está siendo inspirado por el mismo Dios. Y entonces le dice a Pablo, el Espíritu Santo, escríbele a mi iglesia y escríbele de esta manera a los santos, a la iglesia que está en Corinto. Y entonces este capítulo está hablando de nuestra posición, pero ahora vamos entrando a nuestra práctica. ¿Cuál debe de ser nuestra práctica? Bueno, nuestra práctica es que nosotros debemos de andar en una vida nueva. Cuando el hombre cree, cuando la mujer cree y el hombre y la mujer son bautizados, desde el momento que se levantaron del bautismo y comenzaron a vivir, ¿qué van a sentir ellos? ¿Qué van a sentir? Un cambio de vida. Una vida nueva hay ahí, de verdad. Y por eso es que usted, y le decía a estos jóvenes yo esta semana, no pongan su mirada en el hombre de la iglesia, porque si ustedes la ponen van a retroceder. Porque en las iglesias hay muchas personas que todavía no han experimentado el nuevo nacimiento. Y entonces, pero cuando una persona nace de nuevo, anda en nueva vida. Aquella persona antes andaba diferente, y no estoy hablando de vestimenta, estoy hablando de su propio corazón. Estoy hablando de su corazón, su mente. Aquella persona nunca se imaginaba que un día se iba a deleitar leer una Biblia. Aquella persona le siente una alegría que le den un regalo, una Biblia, que alguien le regale una Biblia. Aquella persona siente el deseo de leerla. Aquella persona está en el trabajo y cuando está en el trabajo la hora ha llegado del culto y quiere estar en el culto. No porque tiene privilegio, sino porque quiere estar ahí, porque ahí se va a hablar de aquel que murió y resucitó por esa persona. Y aquella persona cuando entra, no importa que el hermano no tenga una voz de ópera, pero él se goza con la alabanza, porque la alabanza que se canta en esta iglesia no es para ustedes, no es para mí. La iglesia que se canta en una iglesia tiene que ser dirigida totalmente a Dios. Hay un problema cuando la gente dice, no me gusta esa alabanza, es que no es para usted. La alabanza que cantamos aquí no es para ningún hombre, es dada a Dios. Cuando esos hombres la escribieron cuando Juan Wesley escribió, cuando Newton escribió, cuando Isaac Watts escribió. No estaba pensando en un hombre, Isaac Watts estaba pensando en Cristo. Juan Newton estaba pensando en Cristo, Wesley estaba pensando en Cristo, Carlos Wesley estaba pensando en Cristo. Y entonces la persona viene y dice, se está cantando al Señor y siente gozo, siente alegría, siente paz, quiere estar en este lugar, no se quiere ir. Pero hay algunas personas que están acá, que yo les digo que como que son la película del exorcista, así le hace la cabeza para ver el reloj. Allá atrás del reloj y le hacen así, como que el exorcista, están viendo a qué hora va a terminar, tienen calor, tienen angustia, están ahí, a qué hora vamos a ir, están ahí todo el tiempo aburridos, y a qué hora vamos, que está calor, está frío, está esto, desesperación. Acá cuando están en la casa nunca toman agua, aquí vienen a tomar toda el agua que tienen que tomar, porque lo que quieren es estirarse, relajarse y no estar ahí, porque los está ahogando la predicación, los está ahogando todo. ¿Qué significa? No son cristianos. Es simplemente eso, no son cristianos. Es la respuesta. No son cristianos, no han nacido de nuevo. No podemos engañar a las personas cuando algo no es. Hoy hay un mundo que la gente dice que es gato y se quiere gato. Y la gente dice gato.
Y hay documentales de mujeres que creen que son gatos, viven como gatos, se acuestan, les compran juguetes para que estén arañando como que son gatos, dicen que son gatos, nunca van a ser gatos. Son viles, miserables, pecadoras que no tienen a Cristo y se creen un animal, pero nunca van a ser gatos, aunque les compren, aunque les digan, aunque les den un ratón para que jueguen, aunque hagan esto, nunca serán un gato de verdad. Y así mismo el cristianismo. El cristianismo no puede obligar a una persona que sea cristiana. Yo tengo aquí solamente un propósito y un deber. El hermano Oscar cuando predica, el hermano Wilfredo cuando predica, solamente tenemos algo: exponer el evangelio de la forma más celosa y disciplinada que podamos hacerlo, buscando al Señor, nosotros luchando por cumplir nosotros primero lo que predicamos, y ahí quien se encarga es el Espíritu Santo. Él confronta y transforma, y cuando esa persona es transformada, nadie la detiene. Nadie, nada la detendrá. Dice el apóstol Pablo, capítulo 8, majestuoso capítulo del libro romano: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Y es una gran lista: hambre, desnudez, persecución, tristeza, dolor. Por último dice la muerte, ni los ángeles, nada, ni un ángel viene. Aunque Miguel vinieran y me dijeran: apártate de Cristo, yo no lo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque estoy en el amor de Cristo. Nadie, y dice él, ni la muerte. ¿Qué decimos cuando nos casamos nosotros con las esposas? Los ponemos los anillos, ¿verdad? Están los anillos ahí, los ponemos uno frente al otro. El pastor pone el anillo en la Biblia y dice: ahora los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Y es verdad, en el momento que nos morimos, terminamos de ser esposos, ¿verdad? ¿Sí? Gracias a Dios, dicen algunas esposas, porque hasta ahí llegó. Llegó el momento de la iglesia, hasta ahí la muerte se terminó. Pero con Cristo es totalmente diferente. Cuando morimos, en vez de separarnos, más nos acercamos. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Termino con esto que leí, que fue de mucha bendición para mí, de Martín Lutero. Martín Lutero estaba dando una clase, y después que terminó la clase, cuando terminó la clase, un joven se le acercó muy triste y le dijo a Martín Lutero: hermano, yo dudo que soy salvo. Yo dudo que soy salvo. Lucho con la duda si soy salvo o no soy salvo. Martín Lutero se le quedó viendo y le dijo: ¿por qué? Porque veo a otros y esto, y lo veo y no creo quizás que sea salvo. Entonces le dijo él al muchacho: ¿conoces algún lugar, un bar aquí, donde haya muchachas malas? Con respecto a malas, hablando de muchachas callejeras, prostitutas. Y le dice él: ¿sí? ¿Conoces? Sí. Bueno, olvídate del seminario que estamos. Olvídate de las clases, olvídate de todo. Ve y emborráchate esta noche. Emborráchate. Toma licor. Y busca las 3 muchachas más malvadas que hayan ahí. Y llévatelas. Y revuélcate con ellas toda la noche. Y le dice el muchacho: no puedo. Y olvídate de mí. Olvídate de mí y olvídate de los compañeros. Y dice el muchacho: no puedo hacer eso. Te estoy ordenando en este momento que hagas esto. Ve y emborráchate toda la noche y acuéstate. Es que no puedo. No te estoy preguntando, le dice Martín Lutero, te estoy diciendo: ve, emborráchate y revuélcate toda la noche. Y le dice el muchacho: no puedo. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Entonces eres salvo. Eres salvo. Y el muchacho entró en una paz y dijo: sí, no lo había entendido. Y ahí le contaba el otro día de aquel muchacho de Sudáfrica, hermano de un pastor, de Daniel, un pastor muy conocido, muy bueno de Sudáfrica. Daniel, no me recuerdo el apellido en este momento, pero en ese momento aquel muchacho, el hermano de este pastor, escuchó un predicador anciano muy bueno para predicar en Sudáfrica. Llegó a predicar aquel hermano, y cuando llegó a predicar en ese momento, aquel muchacho, el pastor, dijo: aquel que quiera ser salvo en este momento le puede pedir perdón al Señor. Y aquel muchacho estaba con una joven muy hermosa, su novia muy hermosa, eran de mucho baile y le gustaba mucho, eran muy influyentes en la sociedad que se movían de Sudáfrica. Y entonces aquel muchacho en ese momento dice: quiero pedirle perdón al Señor, me quiero convertir. Dice que oró él ahí con la muchacha, oraron juntos pidiendo perdón al Señor por su pecado. Y entonces el hombre se fue de la predicación, era invitado. Pero un mes después, aquel hombre llegó nuevamente a predicar. Y cuando llegó a predicar, entraba en choque con una fiesta muy conocida en Sudáfrica. Y el coordinador de esa fiesta, este joven, era uno de los coordinadores principales de esta fiesta. Y entonces dice que cuando este joven fue otra vez
donde el predicador escuchó otra vez el mensaje, la predicación del Evangelio y fue confrontado nuevamente y sintió en su corazón algo en su corazón que le hablaba de parte del Señor. Fue donde estaba hospedado aquel anciano a buscarlo. Y cuando fue a buscarlo le dijo, ¿cómo está? Yo quería conocerlo personalmente. Y en ese momento se saludaron y le dijo el joven, discúlpeme, yo quisiera compartir con usted, pero tengo un evento muy importante de la comunidad y tengo que irme. Le dijo el Señor, vente, no hay problema, mucho gusto haberte conocido. Aquel joven se fue. Y cuando llegaron a aquella fiesta, dice, el mismo ambiente de todos los años, estaban todos sus amigos depravados, perdidos, contando chistes, contando cosas malas. Y él le dijo al amigo, cállate, deja de hablar ya de eso. Y el amigo se le quedó viendo y le dijo, ¿qué te pasa? Siempre te ha gustado hablar de esto. Y le dijo, ya no quiero escuchar eso. Y en ese momento dice que el amigo que se había puesto en contra de él, le dijo a la novia de él, vamos a bailar, tu novio es un aburrido. Y le agarró la mano, y él le agarró la mano y le dijo, suéltala. ¿Qué te pasa si siempre he bailado con ella? Soy tu mejor amigo. Sí, pero hoy no va a bailar ella, ni voy a bailar yo. ¿Y qué tienen? Y le dijo él, ahora somos cristianos. Y le dijo una pregunta a este muchacho, y entonces, ¿qué rayos están haciendo acá? Y él le contestó, no lo sabemos, pero en este momento nos vamos. Tomó su carro, dice, a toda velocidad, y fueron a la casa del anciano. El anciano estaba comiendo con la familia. Tocaron la puerta, que no se había ido. Entraron y ahí estaba aquel viejito con su bocado. Y le dijo él, ¿cómo está? Venía preocupado que se había ido y le dice, yo hice esto cuando íbamos con mi novia después de aquí, muy despacio, silencio, llegamos allá y experimentamos esto. Y le dijo él, qué bueno, yo sabía que iban a sentir eso. Y le dijo él, ¿por qué no nos detuvo? ¿Por qué no nos dijo, ya son cristianos, ahora quédense con nosotros a comer? Y le dijo, si les hubiese dicho, se hubiesen quedado por mí. Pero ahora han regresado, porque quien los ha regresado es Dios, el Espíritu Santo. No fue un hombre. Y entonces cada cristiano ahora tiene el poder no para pecar, sino para decir no al pecado. Podemos andar en una vida nueva. Por eso dice que fuimos rescatados de las tinieblas, trasladados a la luz admirable de Cristo Jesús. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. No somos mejor que el mundo. No somos mejor que el mundo, pero sí somos diferentes. No somos mejor que el mundo en el aspecto como persona. Yo soy mejor que mis compañeros de trabajo que no son cristianos. No. Pero hay algo en mí que es diferente a ellos. Y lo que hay en mí es que Cristo mora dentro de mí. Ahora que tengo que querer yo, que ellos también puedan venir a Cristo. Que puedan venir a Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio por la fe y por la gracia. Aquel que está sin Cristo en esta mañana, se encuentra en una enemistad permanente en contra de Dios. La hostilidad que comenzó en el capítulo de Génesis, en aquel capítulo de tristeza, de dolor, de vergüenza, cuando el hombre pecó, eso todavía está, esa hostilidad todavía está entre usted y Dios. Pero usted tiene la misma oportunidad que ha tenido cada uno de los que estamos aquí en Cristo. La misma misericordia que se me ofreció a mí es la misma misericordia que se le está ofreciendo a aquel que está sin Cristo. Puede venir, entrar por la puerta y comenzar a caminar por el camino que lo lleva a la vida eterna. Usted está siendo invitado esta mañana. Aquellos que estamos en Cristo debemos de vivir tan agradecidos con el Señor, tan agradecidos, y nunca decir no podemos. No podemos, nunca decir no podemos. Que mire, deje este pecado porque no puedo, yo quiero pero no puedo. No, la respuesta es no queremos. Porque con Cristo todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está hablando de trabajo, no está hablando de estudio, no está hablando de ejercicio, no está hablando de un deporte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es todo aquello que necesitamos para vivir la vida cristiana que Él nos pide que vivamos. Si Él nos dice vívanla, es porque podemos vivirla. Porque podemos vivirla confiando en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Vamos a orar. Gracias, oh Señor, por esta mañana. Gracias, buen Dios y Padre eterno, por permitir esta mañana el poder estudiar su palabra. Señor, yo le suplico esta mañana que
por favor, en su soberanía, en su omnipotencia, usted pueda, Señor, obrar en cada corazón. Algunos necesitamos, Señor, dejar algunas cosas que todavía nos están molestando en nuestra vida cristiana. Hay algunas prácticas que están ahí ocultas. Hay algunos descuidos en nosotros, Señor. Hay negligencia en nosotros. Hay negligencia, Señor, en nosotros. Pero yo sé, Señor, que usted puede obrar porque su palabra nos dice, Señor, su palabra nos dice que podemos tener esas promesas seguras para nosotros. Ahora, Dios de los cielos, por aquellos que están sin Cristo en esta mañana, yo le suplico, le ruego en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, y que pueda confrontar esos corazones como un día nos confrontó a nosotros, y en su amor y en su bondad pueda arrastrarnos, llevarnos a Cristo, creer en Él, y que estas personas puedan creer y que puedan ellos, Señor, ser convencidos de esa vida. Llévelos a Cristo, Señor. Que puedan ser, Señor, ellos viendo esa hermosura, viendo ese Jesucristo que fue crucificado por ellos, como fue crucificado por nosotros, porque esa misma sangre fue derramada por todos aquellos que debían de creer. Gracias por la gran oportunidad y el gran privilegio que nos da a todos esta mañana de poder haber abierto este libro maravilloso, poderlo leer. Yo le pido que su palabra no vuelva vacía, sino que dé los frutos para los cuales fue enviada. En el nombre de Jesús.